Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de ecoconstrucción. Estamos aquí con Fernando Ruiz, es director de proyectos en Cenio, que va a ser la empresa que va a dar el webinar exclusivo. Pediros por favor que me comentéis por el chat si todo se ve correctamente y si estáis escuchándolo todo bien. Por mi parte, bueno, presentarme, soy Patricia, soy redactora en ecoconstrucción. Este webinar pues vamos a abordar la domótica KNX. Vamos a hablar con Cenio sobre la inversión que convierte confort y eficiencia en rentabilidad, que es esta domótica. Como siempre, por favor, el tema de preguntas y respuestas, tenéis un apartado aquí para dejar vuestras preguntas, las leeremos al final del webinar. En caso, pues podéis también poner preguntas por el chat y Fernando os podrá leer, pero por lo general solemos preferir que nos escribáis en apartado de preguntas y respuestas por eso, por el tema de poder recibirlas mejor y poder tenerlas todas agrupadas de cara al final del webinar. Como siempre, esto estará grabado, lo subiremos a YouTube a lo largo de la semana que viene. Os llegará siempre un link de la repetición del webinar para que lo podáis ver en caso de que os tengáis que ir o en caso de que no os hayáis podido conectar. Y tendréis también acceso a la presentación. Fernando os facilitará también su contacto o en caso de que tengáis preguntas a posteriori y que queráis contactar con él. Y creo que hasta ahí, pues es todo. Así que vamos a pasar a dar paso a Fernando Ruiz, como he dicho, director de proyectos de Cenio, para que haga su presentación. Así que, Fernando. Vale, me escucháis bien, entiendo, ¿no? Si no me escucháis, me decís, ¿vale? Como ha presentado mi compañera Patri, bueno, es un placer estar aquí en esta webinar en colaboración con Ecoconstrucción. Y bueno, ahora que aprendamos todo un poco de la domótica, os voy a compartir pantalla con la presentación, ¿vale? Y empezamos. Vale, vale, creo que ya veréis la pantalla compartida. Bueno, en esta webinar, bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a tratar. Domótica KNX, la inversión que convierte confort y eficiencia en rentabilidad, ¿vale? Quiero dar una visión general, ¿vale? De primero, qué es la domótica, qué es lo que podemos hacer con ella. Vamos a hablar también un poco de solución protocolo KNX, ¿vale? El tipo de soluciones, tanto para el uso residencial como el uso hotelero, que realmente son dentro de la empresa nuestros grandes mercados, ¿vale? Donde estamos especializados. Y bueno, y sobre todo luego daremos paso a enfocarnos qué beneficios económicos traen para los promotores, tanto inmobiliarios como hoteleros, en aplicar este tipo de soluciones en sus proyectos, ¿vale? Entonces, si empezamos, ¿quiénes somos Zenio? ¿Vale? Bueno, Zenio somos fabricantes españoles, eh, nacimos en 2005, llevamos más de 20 años en el mercado y somos fabricantes de soluciones domóticas para edificios. Como he comentado, estamos especializados en residencial y hotelero, pero también trabajamos en otro tipo de edificios, como puede ser restaurantes, retail, hasta hospitales hemos realizado. Bueno, voy a hacer una pequeña, no me quiero alargar mucho, voy a pasar un poco esta parte rápida. Nosotros nacimos en Toledo, pero ya nos hemos expandido a muchos países, somos más de 400 personas en 250 productos, eh, 900.000 equipos vendidos, instalados, no sé cómo nos cuentan, pero son 900.000 y 12.000 proyectos. Este soy yo. Bueno, yo soy ingeniero industrial, llevo unos 4 años en la empresa, aunque llevo más de 10 años de experiencia en el sector de domótica e instalaciones. Eh, y empezamos, ¿vale? ¿Qué es y para qué sirve la domótica? Bueno, qué es lo que podemos controlar? Quiero dar una visión general de qué es lo que podemos controlar en una instalación de domótica, ¿vale? Lo principal es control de iluminación, control de climatización, ya sea suelo radiante, de aire, en aerotermia, calderas, radiadores, etcétera. Persianas, ya sea
stores, tordos, cualquier, digamos, motor, cualquier motor lo podemos controlar dentro de la domótica, gestión de alarmas técnicas, de humo, de inundación, intrusión, control de apertura de puertas, ya sea por código numérico, por tarjeta o de dispositivo móvil, control de consumo energético, integración de bioporteros y etcétera. Multimedia, control por voz, digamos lo que es el control de todas las instalaciones desde un mismo sistema, ¿vale? Porque realmente, digamos que en una vivienda tradicional, tú ya dispones de control de iluminación, de climatización, de suelo radiante, de persianas, de stores, ¿vale? Ya disponemos de todos los controles, pero normalmente vienen como controles independientes, ¿vale? Al final tienes los pulsadores para la luz, tienes un termostato para la máquina de aire, un termostato para el suelo radiante, un mando para la persiana, y el objetivo realmente de la domótica es integrar todos los controles independientes de la vivienda, integrarlos en un mismo sistema, ¿vale? Entonces, aquí siempre pongo la imagen de la típica vivienda donde te encuentras, nada más entrar en el salón, pues te encuentras un termostato de climatización, un termostato de suelo radiante, un mando para la persiana, la pantalla del videoportero, etcétera, más el montón de pulsadores. Realmente el objetivo de domótica es integrar todos estos sistemas en un mismo sistema, de forma que cuando tienes tres pantallas únicamente tengas una pantalla de domótica donde controles todas las instalaciones diferentes que hay en la vivienda. Aquí pongo otro ejemplo. Bueno, esto suele pasar mucho en restaurantes, que tienen como un panel o en tiendas donde tiene un panel con todos los encendidos de iluminación y al final es poco intuitivo o le ponen etiqueta cuando realmente se puede sustituir por una única pantalla donde tengas el control de todos los encendidos de forma más intuitiva, con controles horarios, etcétera, ¿vale? Bueno, esto es lo que podemos hacer. También hemos hablado, bueno, qué es lo que buscamos en confort. Al final obviamente es más intuitivo tener una única pantalla que tener cinco pantallas, cada uno con una interfaz diferente, ¿vale? Eficiencia, en el sentido de optimizar el clima, sobre todo la iluminación, hacer controles para que el sistema funcione de forma más eficiente, con controles horarios, con gestión de consumo, etcétera. Ahorro, ¿vale? Y sobre todo también, que lo que quiere hoy en día, también controlarlo desde un dispositivo móvil, desde cualquier parte del mundo. Aunque tengas también tus pantallas en la vivienda, pero que también tengas la opción de controlarlo de forma remota. Un segundo. Vale, CanX. ¿Qué es CanX? Segundo, es la pantalla. Aquí está. ¿Qué es CanX y por qué CanX? ¿Vale? CanX al final es un idioma, es un lenguaje de comunicación que lleva más de 25 años en el mercado, donde nos comunicamos más de 500 fabricantes, ¿vale? Por lo tanto, es un estándar abierto que conocemos muchos fabricantes. ¿Y qué implicaciones tiene esto en la domótica? Pues en primer lugar, eh, que no depende de un fabricante, ¿vale? Que es independiente, tenemos aquí independencia del fabricante y garantía futuro. Al final, si pongo un ejemplo, si compras una domótica de un fabricante que no trabaja en KNX, que tiene un protocolo es decir, un sistema propietario, si ese fabricante al cabo de 5 años desaparece, pues resulta que si el cliente le falla un dispositivo, no tiene soporte y esto le conlleva tener que quitar toda su instalación y poner una nueva o directamente quitar la domótica, porque realmente el fabricante que le puede dar soporte ya no existe y sin embargo si tuviera KNX, aunque uno de los fabricantes desaparezca, tienes otros 499 que te pueden cambiar el dispositivo y la instalación funcionaría, ¿vale? ¿Qué pro y contra tiene KNX respecto a un sistema propietario? ¿Vale?
que no depende del fabricante, ¿vale? Que los costes bajan considerablemente porque al haber tantos fabricantes trabajando en este sistema hay mucha competencia y por lo tanto los márgenes están más reducidos. Durabilidad, es decir, larga trayectoria, es decir, al final, al no depender de un fabricante, pues te garantiza que a futuro pues no vas a tener problemas de soporte, de sustitución de equipos y de garantía. Compatibilidad, importante, porque al final, al llevar 25 años en el mercado y al haber tantos fabricantes, pues tenemos compatibilidad con todos los sistemas de climatización, fuego radiante, con otros fabricantes, entonces no nos garantizamos que no vamos a tener problemas en la obra con incompatibilidades con algunos sistemas. Bueno, entramos en aplicaciones al sector residencial, que sobre todo es en vivienda. ¿Qué podemos controlar en la vivienda? ¿Vale? Hago un resumen rápido. Por un lado, iluminación, ya sea on-off regulable, tira LED o RGB con control de colores. Control de climatización, ya sea fuego radiante, radiadores, caldera, ventilación, con calidad del aire, ventiladores, extractores, electros de movimiento, alarmas técnicas, un poco cerramiento, un poco lo que hemos comentado antes, que aquí lo vemos, vamos a pasar, bueno, esto un poco también para que veáis la estética de nuestras pantallas y pulsadores. Tenemos pantallas de diferentes tamaños, los iconos son personalizables, eh, control distribuido. Luego también tenemos la opción de control solar. Tenemos equipos que miden la luminosidad de las habitaciones y en función de ello podemos actuar la iluminación, cerrando las persianas, cerrando los estores, apagando el clima, etcétera. Control de iluminación, como comentaba. Climatización y calefacción. mm, Ventilación forzada. Tenemos pasarelas realmente con la mayoría de fabricantes del mercado, Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, Toshiba, LG, etcétera. Realmente la ventaja del Kanegi es que tenemos lo que estábamos comentando antes, compatibilidad con casi todos los fabricantes del mercado, lo que nos evita problemas, control zonificación de rejillas. También tenemos la opción de incorporar a la domótica la medición de consumo energético, que no de per se el medir consumo conlleva eficiencia energética. ¿Por qué? Te lo digo, porque al final tú la medición de consumo lo que te da es la información para tomar decisiones, ya sea de instalación, de rutina o de hábitos, que te lleve a ahorrar energéticamente. Pero si no hay un análisis de esa información, realmente no das el paso hacia el ahorro. Pongo un ejemplo. Nosotros hace poco un cliente hotelero nos pidió, bueno, tenía un excesivo consumo en las habitaciones, le pusimos unos medidores de consumo en todos los circuitos de la habitación y cuando él pensaba que el mayor consumo estaba en la climatización, al medir nos dimos cuenta que realmente el consumo estaba en el circuito de iluminación. Y al fin acabamos detectando que había una tira LED en el cabecero que se ve que venía defectuosa de fábrica y que estaba provocando un consumo excesivo, ¿vale? Entonces, esta medición de consumo nos llevó eh, a analizar la información de consumo y a detectar dónde estaba el problema. Realmente esto nos da la información, pero luego esto conlleva un análisis y ver realmente dónde estamos consumiendo la energía y a partir de ahí tomar decisiones ya de cambio de instalaciones, como en este caso, o de cambios de hábitos en el consumo, porque realmente a lo mejor tú piensas que tu consumo en tu vivienda puede estar eh, en encender el horno, por ejemplo, pero luego cuando mires y analizas la información, realmente te das cuenta que el consumo estaba en otra instalación. Entonces, esta información te permite, ya sea a nivel usuario, a nivel hotelero, a nivel
de una propiedad de tomar decisiones que conlleven luego un ahorro energético. Multimedia, bueno, también podemos controlar en la vivienda, pues sistemas de audio, televisión, etcétera. Tendremos también todo lo que hemos hablado, que controlamos desde la vivienda, también lo vamos a tener a través de un dispositivo móvil, a través de nuestra aplicación. La integración del bioportero, ¿vale? Externamente el bioportero es un bioportero convencional. Aquí la ventaja realmente que tenemos al integrarlo en la domótica es que la propia pantalla que tenemos de domótica en la vivienda nos hace de receptor de la llamada y aparte nos hace de videollamada al móvil. ¿Qué ventaja tiene? Pues al final, bueno, cuando tú entras a una vivienda, pues en vez de tener un monitor de videoportero a un lado y al lado una pantalla domótica, pues al final integrarlo, pues lo que hemos hablado, simplificamos pantalla, unificamos todo en un mismo sistema y al final esto pues es más confort para el cliente. Control de apertura de puertas, ya sea por código numérico, por tarjeta NFC, por dispositivo móvil, etcétera. En control por voz tenemos pasarelas compatibles con Alexa, con Google Home. Nivel residencial, bueno, pues tenemos qué tipo de proyectos aplicamos estas soluciones que estamos comentando. En promociones, en viviendas familiares, en villas, oficinas, restaurantes, retail, etcétera. Tenemos la opción de cumplir con certificaciones Bring and Well. Realmente estos son etiquetas que hoy están muy demandadas, que dan como un sello al edificio de que indica que este edificio cumple con una tipo de instalaciones eficiente que es de un edificio de bajo consumo. Entonces, a través de la domótica podemos cumplir estos requisitos que piden estas certificaciones para que nuestra promoción o vivienda, ya sea unifamiliar, eh, tengan este sello, ¿vale? Bueno, cerrando la parte residencial, era una breve explicación de qué es lo que podemos controlar y me gustaría centrarme en qué beneficios tiene económicamente para el promotor hotelero, ¿vale? El promotor, en este caso inmobiliario, perdón. Y por qué debe invertir en añadir a las calidades del proyecto una solución domótica, ¿vale? Por un lado, punto uno, incremento del valor comercial sin impacto significativo en coste. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Es decir, cuando tú incorporas domótica, en el comprador realmente, obviamente, percibe un valor añadido en la vivienda. No es lo mismo eh, vender una vivienda con domótica y sin domótica. El cliente percibe que hay más valor en una que en otra, ¿vale? Con una inversión relativamente pequeña se consigue una mejora clara en la presión de calidad, ¿vale? Y pongo un ejemplo aquí abajo para que nos hagamos una idea que, por ejemplo, un paquete básico, estamos hablando de una vivienda típica de dos, tres habitaciones, ¿vale? Un paquete básico de control de climatización, iluminación y persianas, ¿vale? Supone un coste para el promotor aproximado de 0,5% del precio de la vivienda, pero genera una percepción de vivienda premium que puede subir el valor un 2 o un 3%. Es decir, el valor del coste para el promotor es mucho menor que el valor percibido por el usuario final. ¿Qué conlleva esto? Al promotor le da dos opciones. Primero, o vender más caro, ese 2-3% más caro, y ganar ese margen de diferencia en beneficio, o mantener el precio y vender más rápido. Sería o vender antes, acortando los ciclos de comercialización, menos stock igual a menos costes financieros. Esto es importante porque ahora hoy en día ciertos promotores necesitan vender un porcentaje de las viviendas para que el banco le dé financiación. Entonces, para el promotor es tan importante vender caro como vender rápido,
Entonces, este plus en la promoción le puede ayudar a la promotora a vender la vivienda, sobre todo en una fase inicial de comercialización, de vender más rápido, porque al final, a mismo precio respecto a la competencia, este valor añadido puede hacer que el cliente pues, compre, compre más rápido, se decida por la promoción en este caso. Obviamente, diferenciación, lo que estamos comentando justo, frente a la competencia. Si tú tienes en una zona todas las promociones, tienen un paquete diferente, tú tienes añadido un paquete adicional de domótica y el precio de vivienda es similar, pues al final tienes como una ventaja competitiva que va a hacer que tengas unos mejores resultados respecto a la competencia y reduzca los tiempos de venta. Reducción de sobrecoste en obras y menos posventas y menos incidencias. Vale, esto realmente depende, ¿vale? Y explico por qué. Realmente hay una reducción de costes en obras y menos postventa cuando eh, definimos una solución de control y domótica previamente a la construcción. Realmente lo ideal es en la fase de diseño. ¿Por qué? Porque al final cuando muchas veces en los proyectos de promociones de vivienda, muchas veces las mediciones o el proyecto viene mal definido, como he hablado, con muchos sistemas de control independientes, e incluso algunas veces que se solapan entre ellos o hay partidas duplicadas o equipos que hacen la misma función. Normalmente se sigue para adelante la obra y cuando se da cuenta a mitad de la obra, pues al final se ponen parches o se llegan a soluciones que no son las más eficientes, ¿vale? Y que incluso luego generan problemas de postventa y de incidencia, que al final es un coste también para la promotora. Si definimos bien la domótica de inicio, lo optimizamos, reducimos costes, eliminamos a lo mejor muchas veces incluso sale más barato la domótica que poner 5 sistemas de control independientes. Es decir, tiene un sistema de control para creación, otro para todo radiante, uno para el videoportero, uno para las persianas. Al final, cuando unificas y lo conviertes en domótica, normalmente te puedes ahorrar a dinero porque pasas de 5 sistemas a un único sistema. Y además te ahorra problemas de postventa, de incompatibilidad entre sistemas, etcétera. Bueno, esto lo hemos comentado ahora. Al final hay una demanda creciente de los clientes que exigen que las viviendas sean eficientes energéticamente. Normalmente lo hacen a través de certificaciones, como hemos dicho, de PRIN o certificación WELL. Entonces, desde Senio ayudamos a cumplir estas certificaciones al promotor y que puedan sacar su vivienda a venta con estas certificaciones, ¿vale? Al final, normalmente en estas direcciones te van a pedir pues, que tengan unas mediciones de consumo, de electricidad, de agua, que el sistema de climatización sea eficiente, que tenga un control, que cuando abras la ventana se te apague el aire acondicionado. Bueno, pues todos estos sistemas se puede hacer a través de la domótica, incluso muchas veces solo lo puede hacer con la domótica, porque los sistemas tradicionales no cumplen los requisitos que te piden estas certificaciones para, para darte la etiqueta, ¿vale? Vale, pasamos a la parte hotelera. Eh, es diferente a la vivienda, ¿vale? A nivel hotelero, mm, ¿qué solución aporta Fenia? A mí me gusta dividirla en 2 apartados diferentes, ¿vale? Una solución que está centrada, por un lado, en el ahorro energético eh, y ahorro económico para la propiedad, ¿vale? De hotelera, y otra parte que está enfocada al confort del usuario, ¿vale? Que no de por sí conlleva un ahorro energético, pero sí que conlleva una mejor experiencia del cliente, que al final va a repercutir en reseña o que el cliente repita, lo que sí a largo va a conllevar también un beneficio económico para el promotor hotelero en este caso.
A nivel de, si nos centramos un poco en a nivel de confort, es muy parecido a la vivienda, porque vas a tener el control de iluminación, el control de la persiana, el control del audio, etcétera, ¿vale? Si nos centramos en la parte de ahorro y gestión para el hotelero, ¿cuál es la solución que aporta Cenio como fabricante? ¿Vale? La principal es el control de ocupación avanzado junto con el control de climatización. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nosotros digamos que eliminamos el tradicional tarjetero que hay en los hoteles, que realmente tiene dos problemas. Realmente tú cuando entras a la habitación, los hoteles tradicionales, pues tú tienes una tarjeta que te dan en recepción, abres la puerta y esa tarjeta la metes en un tarjetero que te activa la habitación y ya te deja de tener las luces, la climatización, etcétera, ¿vale? ¿Qué problema tiene? Primero que cuando el cliente entra está a oscura y tiene que buscar el tarjetero, que muchas veces, pues, sobre todo si llega de noche y tal, no hay luz, pues tiene que estar buscando dónde está el tarjetero y meterlo. Eso realmente es una incomodidad para el cliente. Y luego también tiene la desventaja para el hotelero, que el cliente puede pedir dos tarjetas en recepción y dejar una metida, ya sea tarjeta del hotel o incluso puede dejar el DNI o una tarjeta que tenga y se vaya de la habitación a la playa o a visitar la ciudad y deje la habitación encendida con el aire acondicionado puesto y la luz encendida y esté generando un consumo cuando el cliente no está en la habitación, ¿vale? Entonces, con la solución nuestra, a través de un contacto magnético en la puerta y unos detectores de movimiento en la habitación, detectamos automáticamente si hay alguien dentro de la habitación y cuando no hay alguien dentro, cuando la habitación no está ocupada, automáticamente la gestionamos de forma que apagamos las luces, gestionamos el clima, normalmente no lo apagamos, sino lo ponemos una temperatura de preclimatización, apagamos los enchufes y bueno, hacemos realmente el hotel decide que cuando no esté ocupada la habitación, qué es lo que quiere hacer, ¿vale? Y cuando el cliente vuelve a entrar, sin que tenga que meter ninguna tarjeta, nada más que detecta que abre la puerta, la habitación se la activa, sin tener que meter la tarjeta eh, y de forma automática pues ya se le enciende el aire acondicionado, se encienden las luces, etcétera. Se le hace como una escena de bienvenida, ¿vale? ¿Qué conseguimos aquí? Bueno, pues ahorro energético, está claro. Al final, el no poder engañar al sistema y dejar el aire acondicionado y la luz encendida cuando el cliente no está dentro, pues conlleva un ahorro energético importante para el hotel, ¿vale? Ahorro de mantenimiento, ¿por qué? Ahorro de mantenimiento de tiempo. Porque cuando integramos la domótica en una habitación, en toda la información de la habitación, la integramos en un sistema que se llama BMS, un sistema central, por lo que la propiedad desde recepción o desde un puesto central va a conocer toda la información de la habitación. ¿A qué me refiero? Pues si está ocupada o no está ocupada, si tiene el aire puesto o no lo tiene puesto, si hay un error de aire acondicionado, me va a saltar una alarma directamente en recepción, va a saber si la habitación está en modo limpieza o en no molestar, va a saber si dentro o no, etcétera. Entonces, toda esta información va a evitar desplazamiento del personal de limpieza, del de mantenimiento, pues incluso si da códigos de errores, podemos incluso adelantarnos a que haya un problema, es decir, si por ejemplo la máquina, pongo un ejemplo, si la máquina de climatización, que la tenemos integrado en KNX, da una alarma de cambio de filtro, pues automáticamente le va a saltar la alarma al de mantenimiento en el ordenador y se va a adelantar, digamos, que la máquina de un fallo y puede hacer como una previsión realmente de errores antes de que ocurra, ¿vale? Y bueno, y luego la segunda parte, que es satisfacción del cliente, no tiene que meter la tarjeta, va a tener una habitación, bueno, elimina el tarjetero y va a tener más confort y bueno, y luego la sensación de cuando el cliente tiene domótica en la habitación, la sensación de tener pues que es un hotel moderno y eficiente, intuitivo, ¿vale? Esto voy a pasar rápido, realmente es lo que estaba explicando en cuanto a la habitación
está vacía, tenemos la iluminación, los enchufes y el aire con una temperatura muy alta, ¿vale? Para que la habitación no consuma energía. Cuando está vendida, mejoramos, es decir, la ponemos en preclimatización para que el cliente cuando entre se la encuentre a temperatura más confortable, sí, pero manteniendo un bajo consumo energético. Cuando el cliente entra, se le hace una bienvenida, se le encienden las luces, se tiene los enchufes y se le pone el aire a 22 grados. Una vez que el cliente está dentro, ya el cliente controla todo, puede manejar la cocina que él quiera con unos límites que le podemos marcar de recepción. Es decir, si nosotros le marcamos un límite inferior, por ejemplo, de 20, aunque el cliente ponga la habitación a 16 grados, la consigna real va a ser de 20 grados. Aquí también pues, nos lleva a un eh, ahorro económico, ¿vale? Y energético. Una vez que se va, pues volvemos, digamos, bueno, cuando abren la puerta, el sistema detecta que alguien ha salido, entonces los detectores de movimiento que hay dentro de la habitación se ponen en modo escucha y si pasan 10-15 minutos sin detectar movimiento, el sistema de seño detecta que la habitación está desocupada y cuando lo detecta, pues ya apaga las luces y cambia la consigna de climatización. Bueno, esto lo he explicado para hoteles, pero también vale para residencias de ancianos, residencias de estudiantes, habitaciones de hoteles y apartamentos turísticos, ¿vale? Beneficios para el promotor hotelero, ¿vale? Punto uno, ¿vale? Evidente, ahorro energético inmediato y medible. ¿Por qué? Lo que hemos explicado, al final, el sistema de ocupación va a hacer que el sistema eliminar el tarjetero, que no permitan engañar al sistema, y esto realmente está la parte quizá que más aprendamos en Senior, el sistema de avanzada ocupación, porque realmente el hotelero estamos hablando que lo amortiza año y medio, en 3 años como máximo. Es una inversión pequeña y el ahorro energético, ya te digo, va desde el 25 y 40% en climatización y un 10-20% en iluminación. Reducción de costes operativos, lo estamos explicando antes, como monitorizamos desde el BMS, el software, digamos, central del hotel, monitorizamos todo el control de la habitación, pues podemos tomar decisiones ya sea de mantenimiento, de limpieza, que permite la reducción de costes operativos. Menos horas de mantenimiento, menos desplazamiento innecesario del personal. Mayor rotación y satisfacción del cliente. Esto entramos más en la parte de confort del cliente, no tanto en la parte de ahorro económico que estamos explicando antes. Al final, eh, aquí dice, aunque la satisfacción parece intangible, tiene impacto directo. ¿Por qué? Dice, mejores valoraciones, mayor ocupación, mejor experiencia, más probabilidad de repetir. Y el huésped controla la iluminación, el clima y las cortinas de forma intuitiva y moderna, la percepción del hotel sube, que es lo que estamos comentando. Al final esto a la larga también conlleva en un beneficio económico para el promotor hotelero. Y bueno, esto un poco yendo un poco más allá de lo que estábamos explicando antes, cuando tenemos un control centralizado, donde yo puedo monitorizar todas las habitaciones del hotel y analizar todos los datos, ya sea de consumo, de estado, de alarma, de temperatura que pone el cliente, de consigna, de cuándo utiliza la máquina y cuándo no, de a qué horas puedo analizar en qué hora normalmente las habitaciones están ocupadas, para saber, por ejemplo, las horas punta de picos de consumo, y a partir con toda esa información que nos da la domótica, analizándola, la propiedad hotelera puede tomar decisiones en contratación de tarifas eléctricas, eh, cambio de instalaciones, contratación de personal. Realmente te permite analizar
todo el hotel, las instalaciones del hotel a nivel de consumo y de funcionamiento, para a partir de ahí, lo que estamos hablando también como en vivienda, tomar decisiones que sí me conlleven un ahorro energético o un ahorro operativo del personal. También tenemos la opción de integrarlo en el propio PMS del hotel, que lo que nos lleva es que automáticamente cuando el cliente reserva la habitación en Booking, por ejemplo, y hace el check-in, el sistema ya lo integra, digamos, esa información de reserva de habitación pasa a nuestro sistema y ya el sistema sabe que el día 20 va a entrar un cliente y automáticamente pues activa el clima varias horas antes de que llegue el cliente y la apaga cuando el cliente sale de la habitación. De esta forma, sin ningún, todo automatizado, sin que ningún personal tenga que estar revisando nada, sino de forma totalmente automatizada. Vale, bueno, ya hemos resumido los dos tipos de aplicaciones que trabajamos principalmente, ¿vale? Y bueno, ya explicaros como fabricantes cómo podemos ayudar o colaborar con vosotros, ¿vale? No sé muy bien el perfil de los asistentes, pero ya sea promotor, constructor, instalador, ¿vale? Nosotros tenemos una oficina técnica que digamos que os podemos ayudar a analizar vuestro caso concreto. Al final, ¿qué es lo que esto es gratuito y sin compromiso? Realmente, oye, pues yo tengo que hacer un pequeño bloque, me pongo ejemplo, voy a hacer un pequeño bloque de apartamentos turísticos. Me contactáis, oye, quiero plantear un sistema domótico con la ocupación, con el control de iluminación, un poco lo que queramos. Y desde nuestra oficina técnica, pues os preparamos un estudio, oye, pues para que con una estimación de coste, una estimación de ahorro, eh, y os enviamos esta documentación para que la analicéis. Al final, pues, ¿qué enviamos? Pues todos los planos del proyecto, las memorias, los esquemas para su instalación, etcétera. Y luego realmente también tenemos una red comercial por toda España y técnica, que realmente luego pues estamos haciendo un seguimiento de obras y estamos en situ de instalación, en la puesta en marcha, para que comprobar que se ha instalado correctamente y que se han cumplido los requisitos que marcamos nosotros como fabricantes. Y luego en la postventa o en el mantenimiento, pues también colaboramos, sobre todo con los promotores hoteleros, como tenemos acceso a los hoteles remotos, si hay algún problema, también tenemos la opción de un mantenimiento remoto con ellos, ¿vale? Aquí un resumen de la documentación que aportamos, a nivel de planimetría, de esquema de coleccionado. Esta es la parte de porteros, mediciones, ¿vale? Eh, bueno, aquí algunos casos de éxito, son muchos, pero bueno, mi compañero creo que ha puesto por aquí lo más importante. El museo, es un hotel aquí en Málaga, entonces este me pilla cerca. El Hotel Boutique, frente a la pareja, el Meliá en Londres, Six Sense en Ibiza, Hotel Los Cabos, ¿vale? Y poco más. He tardado 40 minutos, creo que cumplió el objetivo. Está maravilloso, Fernando. Muchísimas gracias. Bueno, Eh, Vamos a pasar al apartado de preguntas y respuestas. Tenemos alguna por el chat. Recordaros que si tenéis más las podéis ir poniendo por aquí por el chat o por preguntas y respuestas. Un poco por las últimas, más que nada, porque es lo que tenemos más reciente. Nos preguntan por aquí si las pantallas de mando son suficientemente intuitivas para cualquier cliente hotelero o residencial. Vale, mira, son intuitivas. Realmente, a ver, nuestras pantallas de domótica realmente son configurables. No tienen, es decir, no vienen de fábrica con un diseño específico, sino que en función del tipo de instalación, ya sea hotelero, promotor o cliente final, se puede configurar de una manera o de otra, ¿vale?
Cuando configuramos, por ejemplo, para las pantallas para hoteles, las solemos hacer de forma muy intuitiva, porque no ponemos grandes controles ni muchas páginas, etcétera, porque al final es un tipo de cliente que no tiene tiempo a adaptarse a la interfaz de la pantalla. Entonces va a estar un día en el hotel o dos o tres y no tiene tiempo de hacerles controles muy complejos, muy sofisticados, que al final le va a llevar más una incomodidad si tiene que aprenderse a manejar la pantalla. Entonces normalmente en hoteles únicamente ponemos un botón para apagar y encender el clima, regular la consigna y varios botones para una escena de iluminación, etcétera, y ya está. No hacemos controles complejos. Otra cosa diferente es digamos, un cliente final de una villa de lujo en la Zagaleta en Marbella y esa persona, como él va a ser usuario final y tiene tiempo de adaptarse, pues le hagamos un control más complejo a medida de lo que él quiere, ¿vale? Pero de inicio va a depender del tipo de instalación que estemos tratando. De acuerdo, que muy bien respondida. También preguntan, en el coste del paquete básico de 0,5%, preguntan si está incluida la instalación o solo el sistema. ¿Y quién instala esos sistemas? ¿El especialista de la empresa o instaladores convencionales? Vale, en el 0,5 está incluida la instalación, ¿vale? Va a depender también de en qué zona estén, pues, depende de los precios, ¿vale? Porque bueno, depende de la competencia que tenga. Realmente el instalador que lo instala es cualquier instalador que trabaje con sistemas KNX, ¿vale? Pues entonces, ¿qué ventaja hay aquí? Que realmente hay muchos instaladores que trabajan con este protocolo, porque es un protocolo abierto, donde estamos más de 500 fabricantes, como he comentado, y la ventaja de que haya muchos es que a nivel de, como propietario, te permite hacer un comparativo de precios. Es decir, si nada más hay un instalador o es el instalador que trabaje con nosotros, con Zenio, y nada más lo puede instalar un único, pues te va a cobrar un precio más caro porque no va a haber competencia en el sector. Cuando hay mucho, cualquier instalador convencional eh, que trabaja en Kaneki, bueno, realmente hay cursos de Kaneki que cualquier instalador lo hace y aprende a programar estos dispositivos. Te conlleva que tú en el mercado pues, puedas pedirle precios a cuatro o cinco instaladores y puedas al final hacer que haya esta competencia en el mercado, al final va a hacer que los costes sean más competitivos. Entonces, realmente, respondiendo a tu pregunta y resumiendo, el 0,5 incluye la instalación, ¿vale? Por lo menos los estudios que hemos hecho nosotros. Mientras más competencia y más instaladores haya, menor va a ser el coste, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en la zona de Málaga que yo estoy, hay muchísima competencia y los costes de instalación y configuración son relativamente bajos. No sé si a lo mejor te vas a Extremadura y nada más hay un instalador, a lo mejor él te va a cobrar más caro porque no hay competencia, va a depender de ello. Y realmente la otra pregunta, cualquier instalador que trabaje con el sistema KNX te puede instalar nuestro sistema. De acuerdo, muchas gracias, Fernando. Voy a ver esta pregunta que hay por aquí. Nos pregunta Antonio Blasco, en una instalación de KNX en una vivienda de 120 metros, ¿es mejor hacer una instalación centralizada o por zonas de la vivienda? Vale, si te entiendo bien, es decir, realmente te explico cómo funciona nuestro sistema. Nosotros normalmente la hacemos, en prima, tenemos una pantalla principal que hace el control de toda la vivienda, ¿vale? Y además tenemos la opción adicional de poner una pantalla por habitación para el control específico de esa habitación. Me explico. Tú, digamos, en una solución estándar que yo te propondría, digo, pues tengo un piso de dos dormitorios, ¿vale? Pues yo pondría una pantalla en el salón más grande que te permita el control de toda la vivienda y además esa es la que se empareja con la aplicación de móvil, ¿vale? Entonces desde la pantalla del salón vas a controlar toda la vivienda y aparte vas a tener tu elemento en el cuadro y luego en cada habitación pues te pondría una pantalla más pequeña específico para el control únicamente
de la habitación donde la pongas, ¿vale? Por ejemplo, la del salón te va a hacer todas las funciones, incluido integración del bioportero, en control de clima de toda la casa, control de sus radiantes, control de persianas de toda la casa, escenas generales de, por ejemplo, de apagar todas las luces, cerrar todas las persianas, apagar toda la parte de climatización, alarmas técnicas y luego la pantalla que pongas en el dormitorio, pues únicamente te va a controlar del dormitorio donde la pongas, por la climatización, las luces y la persiana de esa habitación. Y ya está. Entonces tienen los dos tipos de controles integrados en el mismo sistema. No sé si te referías a esa la pregunta. De acuerdo, pues dejaremos que Antonio nos diga si está claro. Te voy a hacer otra pregunta. Si un promotor o una constructora quiere empezar a integrar domótica en sus proyectos, ¿cuál es el primer paso que debería dar y en qué fase del proyecto es más recomendable involucrarse? Vale, esta es importante porque sí recomiendo, digamos, hacer planteamiento de la solución de domótica desde la fase de diseño. ¿Por qué? Primero por ahorro de costes, porque muchas veces en las mediciones, si no lo aplicas de inicio, al final te va a generar errores de proyecto, partidas duplicadas, sistemas mal diseñados, que cuando te des cuenta a mitad de la obra, pues te va a conllevar un sobrecoste o incluso llegado a cierto punto, cuando ya está todo cableado y la obra muy avanzada, que no tengas posibilidad de adaptar el sistema. Entonces, lo ideal por motivo uno, por ahorro económico, y motivo dos, por ahorrar problemas durante la instalación y en la postventa, es en definirlo o contactar, digamos, desde la fase de diseño del proyecto, ya sea a través de la arquitectura o de la ingeniería que esté realizando el proyecto, para que desde el inicio vaya correctamente diseñado y no nos encontremos luego con problemas de diseño o de instalación. De acuerdo, pues muchas gracias, Fernando. Tenemos una pregunta por aquí del principio de la presentación. Preguntan si hay control de seguridad posible y si necesita wifi. Vale, esto es importante porque claro, dentro de la domótica hay diferentes sistemas, ¿vale? Está sistemas cableados y sistemas inalámbricos, ¿vale? Nosotros trabajamos con sistemas cableados. ¿Por qué? Porque por seguridad, como comenta esta persona, realmente no dependemos ni de ninguna red inalámbrica ni de ninguna red wifi para que el sistema funcione, ¿vale? Todo es cableado. Lo único que se necesita es que si quieres controlar la aplicación, es decir, la instalación desde un dispositivo móvil, es que ese dispositivo móvil tenga internet y luego que la pantalla le llegue a internet, ¿vale? Pero si no te llegara, no tuvieras internet, siempre lo vas a poder controlar desde las propias pantallas que hay en la instalación, que funciona independientemente a ninguna red externa, ya sea inalámbrica, wifi, etcétera. Entonces, bueno, por eso yo siempre recomiendo, sobre todo si es obra nueva o una reforma integral, que nos vayamos siempre a sistemas cableados y si es posible Kaneki, obviamente. Muchísimas gracias. Tenemos respuesta de Antonio. Nos dice bueno, que está muy bien el comentario, pero que se refería a la instalación de los módulos en un cuadro de distribución a la entrada de la vivienda o bien hacer varios subcuadros dentro de la misma por la tirada de cableado. Vale, te entiendo. Pues depende de la instalación. ¿Por qué? Te explico. Porque realmente, si por no, tú creo que me habías dicho 120 metros, si yo en 120 metros pondría un único cuadro, ¿vale? Es decir, por ejemplo, cuando las instalaciones ya son muy grandes, pues tenemos, por ejemplo, una vivienda unifamiliar de dos, tres plantas, pues a lo mejor sí pondría un cuadro eléctrico por planta y centralizar todos los módulos en cada cuadro eléctrico. Para una vivienda de 100 metros cuadrados, lo puedes poner distribuido, pero yo me gusta más, ya es un poco decisión del instalador también de hacerlo de una manera o de otra, pero a mí me gusta centralizado, primero porque te queda en el cuadro de forma todo junto, más accesible, entonces de cara luego a un mantenimiento posterior, si lo tienes todo en un cuadro eléctrico bien etiquetado y centralizado todo en un mismo sitio,
te es más fácil posterior, porque al final distribuido también, bueno, puedes poner varios cuadros, pero normalmente también están los módulos que van como en pastillas, que como que se meten en la caja de registro, y luego para un mantenimiento o para un problema que tengas, pues tienes que estar desmontando caja de registro, buscando dónde están los módulos, y al final te lleva un problema posterior de, de reparación o de mantenimiento, ¿vale? ¿Cuándo recomiendo hacerlo distribuido? A lo mejor cuando es una reforma y a lo mejor te va a conllevar mucho trabajo rehacer la instalación de cableado para llevarlo todo a un cuadro pues, y lo tienes ya distribuido, digamos, por habitación, pues a lo mejor si te interesa poner, en este caso, pues para no tener para ahorrarte esta parte de cableado, pues hacerlo distribuido por habitación. Pero a mí, resumiendo, por una vivienda de 120 metros cuadrados, lo recomendaría poner todos los equipos, todos los actuadores centralizados en un cuadro eléctrico. Genial, muchas gracias. Pues a ver ahora si Antonio está ya satisfecho con la respuesta. A no ser que entre una pregunta de última hora, tenemos la última pregunta. ¿Cuál es la diferencia real entre una instalación KNX profesional y las soluciones domóticas más básicas e inalámbricas que vemos hoy en el mercado? Vale, bueno, lo hemos comentado ligeramente antes. Realmente, primero la fiabilidad, porque cuando sí, la diferencia entre un sistema cableado y uno inalámbrico es que el inalámbrico te va a depender de una red Wi-Fi o de una red inalámbrica, ya sea por Bluetooth o Zigbee, que está sujeta a que problemas de interferencia de inhibidores, de que por distancia no comunique bien o, o realmente o que y luego también suelen ser propietarios, ¿no? Perdón, suelen ser propietarios en el sentido de que no es un protocolo abierto y está sujeto a un fabricante. De cara que, bueno, aquí en la Costa del Sol ha pasado mucho que en la época salieron varios fabricantes de soluciones inalámbricas que montaron muchas promociones de vivienda en la Costa del Sol y luego en la crisis de 2008 estos fabricantes desaparecieron y como eran soluciones, digamos, caseras o propietarias que no se comunicaban con otros fabricantes, al final los clientes de estas promociones, cuando han tenido un problema, han tenido que cambiar la instalación completa porque no había sustitución de ninguno de los dispositivos. Entonces, al final, a lo mejor de inicio te puedes encontrar algún sistema que puede parecer más barato económicamente o que es más fácil de instalar, pero luego tiene grandes desventajas. Primero de funcionamiento, de postventa, es decir, si eres el instalador, el que haya instalado cableado, que lo instalas bien y lo configuras bien, la instalación te dura 20 años y el cliente a lo mejor ni te llama y montas un sistema inalámbrico o propietario y a lo mejor cada 2 semanas te está llamando el cliente porque se le ha desconfigurado la pastilla, etcétera. Es decir, muchas veces al final, y esto al final tiene un coste también de mano de obra que no está contemplado, que al final conlleva en que al final por quererte ahorrar un poco de instalación y tal, pues al final te sale más caro que si lo hubieras hecho bien de primera hora con un sistema Canex cableado. Genial, Fernando. Pues nos pregunta por aquí Alberto Martín si el KNX-RF no tiene el mismo problema con interferencias o inhibidores. Tiene el mismo problema. Bueno, nosotros como seniors, sí es verdad que Canex, aparte de cableado, tiene la rama por radiofrecuencia. Se utiliza menos, pero también es una opción, pero realmente tiene el mismo problema que si hay interferencia o inhibidores, no se comunica bien. Nosotros como senior, como fabricante, el 95% de nuestro catálogo es cableado, ¿vale? Y tenemos un 5% por radiofrecuencia para casos excepcionales eh, que, bueno, sobre todo para habitaciones de hoteles, a lo mejor que nos quieren hacer, el hotelero nos quiere hacer una reforma integral, nos quiere romper techo, nos quiere tirar cables nuevos y opta tenemos los sensores de movimiento y de ventana, lo tenemos inalámbrico por KNX-RF, pero yo nunca lo recomiendo, es decir, digo, si puedes tirar cable, tíralo, porque al final está sujeto a problemas. Y luego
uno de los problemas, aparte de interferencia o inhibidores, otro problema es que muchos van a pilas. Entonces, claro, al final tienes que estar, el hotelero, si pones esto, el hotelero cada 2, 3 años tiene que estar cambiando de mantenimiento todos los sensores de todas las pilas de todos los sensores del hotel. Entonces también es un coste de mantenimiento adicional. Entonces estoy también en contra del KNX radiofrecuencia siempre que se pueda evitar. Genial, pues muchísimas gracias. Pues parece que no tenemos ninguna pregunta más, así que si te parece vamos a dar por cerrado el webinar. Lo dicho, tenéis el contacto de Fernando en caso de que queráis preguntarle algo más que os surja alguna duda después de este webinar. Va a estar subido a la semana que viene en YouTube, podréis volver a ver la presentación y podréis volver a ver el vídeo. Y por mi ¿Vale? parte, pues nada, muchísimas gracias Fernando por acompañarnos hoy y a todos por haber estado conectados. Nada, a vosotros y cualquier duda, pues tenéis mi contacto y estamos en contacto. ¿Vale? Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.